Ya estamos de regreso. Hace un par de semanas, una jovencita de 14 años de Teotihuacán, Estado de México, murió a causa de una pelea con una compañera de escuela. Esta pelea obviamente tiene su origen en el bullying o acoso escolar. Desgraciadamente no es la primera vez que ocurren este tipo de cosas. De hecho, nuestro país ocupa el primer lugar en acoso escolar, con 18 millones de estudiantes acosados en sus colegios. Definitivamente estamos hablando ya de una crisis de acoso escolar, un problema gravísimo y que en México ha existido desde tiempos, yo creo que desde nuestros abuelos, y que sigue presente. Un tema importante que vamos a abordar con Michelle Escamilla, nuestra invitada. Es psicóloga, psicoanalista con 12 años de experiencia, es educadora sexual avalada por la Asociación Mexicana de Salud Sexual, ha colaborado en proyectos de ayuda comunitaria, además de que imparte conferencias y da talleres para distintas empresas e instituciones, y también colabora muchísimo en entrevistas para diferentes medios de comunicación. Michelle, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Francisco, gracias a ti por la invitación. Con gusto, Michelle. Gracias por acompañarnos. Vamos a arrancar con la pregunta obligada. Explícanos, por favor, ¿qué pasa con nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿Por qué tanta violencia y acoso escolar entre nuestra niñez y juventud? Bueno, es real que ha habido como este cambio con lo de la pandemia. No es el único factor, ¿no? Evidentemente no es el único factor, pero tú dabas un breve contexto de esta cuestión estadística. Ha habido un aumento de la violencia con respecto al 2019, un 13%, pensando esto según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. Y pues en parte sí tiene que ver a lo mejor que se puso un poco en pausa pues las interacciones entre los jóvenes y niños en el aula, ¿no? Estaban confinados en casa. Ahora que regresan, pues también ha habido una escasez o una falta pues de todas estas herramientas de construcción de vínculos afectivos sanos, del modelamiento de cómo entablar amistades. Vienen pues de un rezago muy importante, no solamente académico, sino también un rezago pues de convivencia, pero claro que no es el único factor, ¿no? Esto sí ha incrementado, pero pues hay factores familiares, sociales, emocionales, escolares. Es real que la violencia se está normalizando. Igual hay que pensar en el contexto, no es lo mismo a lo mejor un niño que vive en una escuela, en una comunidad rural, a un niño que a lo mejor vive en un estado de México donde pues hay balaceras, ¿no? A otro que tal vez viva en una comunidad donde hay también un nivel socioeconómico más alto. Entonces sí son diferentes factores, pero me parece que de los más importantes tiene que ver la falta de construcción de vínculos afectivos por parte también de la familia, y esta cuestión de la normalización de la violencia. Sin duda, Michelle. Hay muchos factores que influyen, como bien nos refieres, en este ambiente tan violento que es muy propio de México. Estamos hablando incluso de factores geográficos. Como bien nos citas, no es lo mismo un ambiente escolar en el Estado de México o en Nuevo León, por ejemplo, o en el sur, en Chiapas. Son factores que sí debemos tomar en cuenta. Y el más importante que nos dices, sin duda, es la falta de vínculos afectivos entre los miembros de la familia. Yo creo que el problema, digamos, en lo principal viene desde casa, de cómo educamos a nuestros niños, a nuestras niñas, qué ejemplos les damos, y como padres, qué podemos hacer para tener mejores hijos, mejores hijas. Y desde ese punto de vista quiero preguntarte, ¿cómo podemos evitar la violencia desde el entorno de la familia en particular y de la sociedad en general? Creo que es bien importante, Francisco, de repente que no nos damos cuenta cómo como adultos nos vinculamos con los mismos adultos, ¿no? Porque eso es un reflejo que se le está dando a los niños, ¿no? A los hijos e hijas. Si yo me vinculo de una manera o le contesto feo, al empleado, a la empleada, me escucha, cosas tan simples como eso, pues es evidente que lo va a replicar. También me parece que pues si no encuentran estos niños y estas niñas, estas infancias, pues ese lugar acogedor en casa, ¿no? Donde puedan ser ellos mismos, donde puedan acudir a pedir ayuda a la familia, pues evidentemente va a haber un cortocircuito y pues
eso lo van a encontrar y lo van a buscar por fuera. Y esa agresión que viven tal vez en casa o esa hostilidad que viven en casa la van a reflejar. Por eso es como muy importante, para empezar, pues entablar una vía de comunicación fuerte en casa, ¿no? Este tipo de ejercicios a lo mejor tan pequeños y tan chiquitos como preguntar, oye, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cuáles son tus amigos? ¿No? Porque es evidente que pues los niños que viven acoso, pues una de las características del acoso también escolar es pues este aislamiento, ¿no? Los aíslan, entonces ya no tienen amigos, comen solos, y pues ciertas señales de alerta que son importantes también visibilizar como familia para entender si tu hijo o hija está sufriendo acoso, ¿no? Pero entablar esta comunicación de cómo te fue en el día, que te platiquen qué hicieron, cómo les fue en el viaje, a lo mejor también en el autobús, porque tal vez pueden tener amigos, pero en el autobús es donde sucede el acoso. También si los ves irritables, y hay ciertas señales como muy particulares que son importantes de pensar. Pero sobre todo yo pensaría que la comunicación es una de las bases, el que no te vean reflejando estas conductas también violentas hacia otros miembros, porque pues los van a replicar, y entender que la violencia no hay que normalizarla en ninguno de los contextos, incluso si tú estás viviendo la violencia, porque entonces no se está resolviendo, se está volviendo a un círculo que no va a parar. Uno desde casa puede hacer muchísimo, como bien lo comentas, para evitar este tipo de situaciones. México es un país tradicionalmente machista. Al día de hoy, en pleno siglo XXI, tenemos todavía muchos patrones culturales, muchos modelos, digamos, de educación muy tradicionales, pese a los adelantos que hemos tenido, por ejemplo, en la apertura de ciertos derechos, de ciertos intereses, y nos hace pensar en la modernidad, pero creo que no ha sido suficiente para romper con este tipo de patrones que siguen perpetuando la violencia en el entorno de las familias. Y en cuanto a los colegios, Michelle, no sé si has tenido experiencia con niños o niñas en edad escolar. Precisamente, desde el punto de vista de tu experiencia, ¿nos puedes decir cómo pueden los institutos educativos evitar este tipo de situaciones? Sí, bueno, creo que para empezar hay que romper un poco con las políticas punitivas y de castigo. Eso sí tiene que haber consecuencias, ¿no? Eso es claro. Y consecuencias, me parece que es de las cosas también más importantes. Porque de repente se cae en esta cuestión de no, pues hay que protegerlos, ¿no? Pero si ese niño no entiende que hay una consecuencia de lo que está haciendo, pues no va a haber un aprendizaje. Sin embargo, las políticas punitivas y de castigos, pues tampoco, al final del día resuelven el problema, porque eso ya es se tiene que pensar mucho en las políticas de prevención, pensar en protocolos, ¿no? Es muy chistoso como tenemos protocolos, por ejemplo, para atender sismos, y se hacen prácticas, ¿no? Simulacros, pero no tenemos protocolos a lo mejor para la atención de algo tan básico como la violencia, y más viviendo en el país en el que vivimos, ¿no? Pensar que las escuelas tendrían que tener protocolos de atención, políticas de prevención, ¿no? Me parece que también hay que involucrar a los padres de familia, que eso es importantísimo, porque, pues sí, la escuela es a veces donde pasan la mayoría del tiempo, pero en realidad la educación viene de casa. Entonces, se tiene que hacer una alianza ahí, e incluso también involucrar a los mismos niñas y niños y jóvenes, y no caer en esta parte del adultocentrismo. Ellos mismos pueden proponer en estos círculos restaurativos, de diálogo, de pensar cómo se puede reparar, ¿no? Porque pues hay que entender que no son adultos, que están en formación, y de repente estas políticas de cancelación, pues más que el aprendizaje, pues se les segrega y se les condena. O sea, suena un poco fuerte, pero me parece que es una palabra que aplica bien. Y pues es esta parte de la prevención, de cómo abrir igual círculos de comunicación, de la expresión de afectos, ¿no? Porque estos niños están tratando de expresar en sus actos cosas que no están pudiendo hacer con la palabra, son violencias. Cómo volverlos a involucrar en esta cuestión del contacto con emociones, y que apalabren aquello que está sucediendo tal vez en casa o tal vez en la sociedad, ¿no? Como bien lo decías, si estás en un estado donde
vives violencia y tienes, por ejemplo, protocolos de atención para balaceras, pues hay que hablarlo, ¿no? Sin duda, Michelle. Son protocolos que se tienen que implementar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí en México tenemos protocolo para todo en base a situaciones y a problemas que hemos enfrentado. Es decir, estamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, ¿por qué no aprender sobre la marcha para evitar el acoso escolar? Yo creo que sería importante, como bien lo refieres, que todas las instituciones educativas públicas y privadas tomaran conciencia de esta situación. Un caso de acoso escolar lo puedes encontrar tanto en una escuela pública como privada. Desgraciadamente, la violencia se encuentra presente en todos los escaños sociales, y a veces los padres piensan que por estar en una escuela determinada sus hijos pueden ser objeto de violencia, o bien pueden no serlo. Pero la verdad no es así, y estoy de acuerdo contigo. La solución fundamental viene de una alianza entre padres, madres, docentes, directivos y demás instituciones, autoridades involucradas con la educación de nuestros niños y jóvenes. Y de manera muy concreta, Michelle, ¿cómo podemos identificar un caso de violencia o acoso escolar tanto en el colegio como en la casa? Eso que preguntas es bien importante. Qué bueno que lo mencionas, Francisco, porque pues son estos pequeños y pequeñas que de repente pasan desapercibidos, y hay que estar como muy con este ojo medio avispado para entender cuáles son estos factores o estos síntomas que de repente presentan, ¿no? Pues es claro que hay un bajo rendimiento escolar, empiezan a cambiar en este rendimiento escolar. Tienden a mentir para no ir a la escuela, precisamente porque pues es el ambiente donde existe la hostilidad. Hay cambios en la higiene del sueño, o sea, pues no tienen sueño, hay pesadillas, hay ansiedad, hay estrés, cambian de repente, pues ya no se ven a lo mejor con tanta energía. Es también importante ver si hay lesiones inexplicables, ¿no? O sea, o de repente que no tengan, de repente empiezan a perder objetos, ¿no? No, ¿dónde está tu cuaderno? No, pues no lo tengo. O ¿dónde está la pulsera que te regalé? No la tengo. Se empiezan a aislar, a lo mejor pues ya no tienen tantos amigos, ya no los invitan a tantos lugares, y pues hay que estar también muy atentos a esta parte de la ideación suicida y las autolesiones. No necesariamente tienen todos estos síntomas, ni hay algunas veces que no todos o algunos, pero por eso mismo es importante la comunicación en casa y en la escuela, ¿no? Como docentes no pueden cerrar también esta vía de no solamente atender la cuestión académica, sino los vínculos, como bien decíamos, de afectivos. Claro, Michelle. Fíjate que ha habido muchas experiencias en colegios de que los padres, las madres se van a quejar de que sus hijos son objeto de violencia, de bullying, y los docentes suelen contestar, y desgraciadamente son la mayoría de los casos, de que pues los niños son niños y se pelean y luego se contentan y no hacen nada. Los docentes lo dejan como una mera queja, pero desgraciadamente no muchas veces ocurre un juego. A veces, como bien lo refieres, todo forma parte del mismo círculo vicioso, y si no identificamos un caso de acoso escolar, seguramente va a haber problemas, va a haber consecuencias posteriores que se pueden evitar. Y quiero preguntarte ya para cerrar, Michelle, de manera concreta en los colegios, ¿qué le puedes recomendar a los padres de familia que se quejan constantemente de que sus hijos son acosados, golpeados, que ya no quieren ir a la escuela por esta situación, que a veces al niño o a la niña le da miedo ya incluso presentarse al colegio, y que desgraciadamente a veces los padres no encuentran la empatía de los docentes, de los directivos? ¿Qué les puedes aconsejar a estos padres de familia? Bueno, para empezar, como tratar de pues tener este tipo de conversaciones con los directivos, con los profesores, no bajar la guardia como familia, también trabajarlo en casa, porque muchas veces es verdad que los padres de familia depositan la responsabilidad en la escuela, ¿no? Y creo que es importante pues hablar de estas cosas en casa. Y bueno, si en llegado caso también no hubiera una respuesta por parte de la institución, pues también hay otros tipos de vías por las cuales acudir, que pues puede ser desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el ciberbullying, pues la policía cibernética de hecho
un buen trabajo, ¿no? También se pueden hacer denuncias desde la computadora, ¿no? La Secretaría de Educación Pública, pero pues sí, pensando que son menores de edad, pues esto es un poco más delicado, pero pues sí, trabajar de manera colaborativa con las instituciones educativas, ¿no? Y entender que si bien sí es real que a veces son conflictos entre pares, pues a veces es el adulto, el justo, porque están en formación, el que tiene que mediar la resolución de conflictos. Un tema muy interesante que, como te comentaba al principio, ha dado mucho de qué hablar aquí en nuestro país. Son muchos casos de violencia. Nuestro país ocupa vergonzosamente el primer lugar en acoso escolar y creo que es un problema gravísimo al que tenemos que darle la atención que merecen nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, Michelle, por tu colaboración, y antes de despedirnos de nuestra invitada, les paso su Instagram. Pueden encontrar a Michelle Escamilla en Instagram como @psic de psicóloga _Escamilla. Michelle, muchísimas gracias por acompañarnos.